¿Está viendo la pantalla ahí? ¿Se ve mi pantalla? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Cualquier cosa me avisan, por favor, les pido. Lo que vamos a ver hoy es el tema de funciones, que mi profe me dijo que les di una pequeña introducción el otro día. Las funciones es algo que usamos todo el tiempo. Por ejemplo, todo lo que es la función print, que la usamos, es una función que a diferencia de otras, es una que ya viene obviamente predefinida por Python. Tenemos otro tipo de funciones que son aquellas que las podemos invocar directamente de alguna librería, porque ya alguien las hizo. O si no, tenemos las funciones que podemos hacer nosotros mismos, ¿sí? Podemos hacer una función. Vamos a ver cómo funciona el Zoom. Vamos a hacer una función. Quiero que vean un poquito bien acá. Bueno. ¿Qué es una función, chicos? Una función es una porción de código que realiza una determinada acción. ¿Sí? Ese como concepto no se nos tiene que olvidar. Una función es una porción de código que realiza algo. Eso no hay duda. Ahora, esta función puede ser que ya venga predefinida por Python, como por ejemplo la función print, y hay otro tipo de funciones muy específicas que son específicas de un objeto específico. Esas funciones se llaman métodos. Los métodos son casi muy parecidos a las funciones, con la diferencia que están asociados a un objeto en particular. Por ejemplo, cuando hablábamos de listas, teníamos un método que se llamaba append, que me permitía a mí agregar elementos nuevos. Ese método append solamente funciona para un objeto que sea de tipo lista, por eso se llama método, ¿sí? Porque solamente se aplica a un tipo de objeto en particular. Cada objeto va a tener sus propios métodos, en ese caso. Las funciones son distintas porque las funciones son generales y se usan para todos los objetos. Esa sería la gran diferencia entre una función y un método. Luego, dentro de las funciones tenemos las predefinidas que vienen con Python como print, y en este caso las que hace el usuario que las definimos nosotros. Para realizar una función tenemos una palabra clave que es la palabra def. ¿Ustedes pueden ver lo que estoy escribiendo? ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Sí, bueno. Def es una palabra eh, reservada, podría decir. Es decir, yo no puedo poner una variable que se llame def, ni una función que se llame def, porque es una palabra reservada para definir funciones. Luego del def viene el nombre de la función, que en este caso puede ser, por ejemplo, puede ser mensaje o mensa. Y luego los paréntesis, no me olvido de eso, siempre la función tiene que tener paréntesis, tenga parámetros o no. Si no tiene parámetros, los paréntesis van sin nada adentro, y si no, así. Los dos puntos, como siempre, ¿qué es lo que me va a definir a mí? ¿Qué es lo que está dentro de la función en ese caso? ¿Sí? Entonces, defino la función y puedo decir, por ejemplo, que la función de un mensaje de bienvenida, print, bienvenido. Al yo salir de la tabulación, en ese caso, como pueden ver, lo que estoy haciendo es terminando la función termina ahí. Hay una cuestión muy particular en Python y es que las funciones en Python siempre, siempre, siempre devuelven un valor. En este caso, yo no he definido que esta función devuelva ningún valor. Entonces, cuando yo no defino nada para que la función devuelva, en ese caso la función va a devolver un valor que se llama none. Es así, ¿sí? Ahí está. None con mayúscula la primera. None significa nada o cero, nada. Cuando yo no defino qué valor va a devolver la función, no devuelve nada, o mejor dicho, una constante que se llama none. ¿Sí? También está en C, en muchos lenguajes está la constante none y significa nada en ese caso. ¿Vamos bien hasta ahí o quieren hacerme alguna pregunta? ¿Ninguna? Vamos, bien, profe. ¿Vamos bien? Bueno.
Profe, no se le escucha. ¿Ahí me escuchan bien? Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, profe, ahí está. ¿Ahí sí? Ah, bien, está, se me corta. Bien. Entonces, vamos a volver por las dudas no me hayan escuchado lo que dije. Tenemos, ahí está. Tenemos una función que lo que hace simplemente es mostrar un mensaje de bienvenida, ¿sí? Es lo único que hace. Fíjense bien las partes de la función. Es muy simple lo que estoy haciendo, pero quiero que ustedes se vayan fijando. Tengo la palabra reservada def, que me implica a mí que estoy definiendo una función mía. El nombre que le puse mensa y los paréntesis. Los paréntesis siempre van, chicos. Tenga o no tenga parámetros. Y los dos puntos como inicio de la función. Luego, en la tabulación a la altura de la función, va todo el código que yo quiera. ¿Sí? Puedo definir variables, hacer cálculos, poner un if, poner un while, hacer todo lo que yo quiera dentro de la función, siempre y cuando estén a la altura de la tabulación esa que están viendo ahí. Una vez que yo salí, en este caso acá, a esta altura, el cursor quiere decir que yo ya salí de la función. Y otra cuestión muy importante es que todas las funciones devuelven un valor, aunque yo no lo haya realizado. ¿Cómo hago para devolver un valor? También podría poner return 1. ¿Qué estoy haciendo ahí? Devolviendo un 1 en este caso porque quiero, o sea, es un ejemplo nada más, ¿no? No estoy haciendo nada con ese 1. Pero ahí con la palabra preservada return, lo que estoy haciendo es devolviendo un valor. Entonces, cada vez que yo necesite que mi función devuelva un valor, voy a usar el return ese. Ahora, ¿cómo hago para llamar a la función? Obviamente tengo que estar fuera de la función, como en este caso, y simplemente con el nombrecito de la función y los paréntesis ya la estoy llamando. ¿Sí? Entonces voy a ejecutar este pedacito de código. Y si se fijan, lo que está mostrando es bienvenido, porque es simplemente lo único que yo le dije que muestre, ¿no? Me muestra de una. No me muestra lo que está dentro de la función, me muestra el resultado solamente, ¿sí? Es muy importante que yo la invoque a la función, porque si yo no la invoco, puede ser que la función esté bien definida, no se va a ejecutar. Las funciones por sí solas no se ejecutan, chicos, las funciones tienen que ser llamadas. Es como la función print que ustedes tienen, que se ejecuta cada vez que ustedes la llaman, pero si ustedes no la llaman a la función print, no se ejecuta en ese caso. Bien, entonces, punto 1 que tenemos, las funciones pueden o no tener parámetros de entrada, pero siempre va a tener un parámetro, un valor de salida que es el return. ¿Cómo hago para tomar ese 1 que yo estoy enviando? Yo estoy devolviendo un 1 en mi función. ¿Cómo hago para tomarlo a ese 1? Bueno, cuando llamo a la función, le voy a dar una variable, le voy a igualar a una variable. Por ejemplo, valor de retorno. Recordemos que las variables dentro de Python tienen que tener un nombre muy para mensa. ¿Sí? Entonces estoy igualando la variable que se llama valor de retorno, la estoy igualando al nombre de la función. ¿Sí? Se va a ejecutar la función ahí. ¿Para qué lo quiero al valor de retorno? Puede ser que sea el resultado de una suma o algo que yo necesite, no importa, pero ¿cómo hago para tomarlo? De esa manera, ¿sí? Y ahí se ejecuta la función. Entonces, siempre devuelve un valor y lo voy a tomar usando una variable en la llamada de la función, en ese caso. Ahora, el tema de los parámetros de entrada. ¿La función tiene que tener sí o sí? No. ¿Sí? Puede no tener ningún parámetro o puede tener muchos parámetros. En ese sentido no hay ningún problema. Ya vamos a ver qué tipos de parámetros podemos encontrar en Python. Yo puedo definir un parámetro, por ejemplo, que se llame nombre. En ese caso. Y lo que voy a hacer ahora es decir bienvenido y el nombre de la persona que me está enviando como parámetro, ¿sí? Bienvenido y el nombre. Estoy usando entonces el parámetro que me está llegando, que yo le puse nombre, lo está usando en el mensaje de bienvenida. Ahora entonces, cuando llamo a la función mensa, yo le tengo que pasar ahora un valor. En este caso, por ejemplo, le puedo pasar un nombre.
¿sí? Le paso un nombre cuando hago la llamada a la función, y luego la función se va a encargar de utilizarla donde la necesite. Bien, como pueden ver, lo que hizo ahora es poner bienvenido José, ¿sí? Que es el parámetro que yo le envié en ese momento. ¿Más o menos va quedando claro el tema de funciones, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna duda, alguna consulta? Si yo les doy un práctico de funciones, ¿ya están en condiciones de hacerlo? ¿No hay ninguna duda? Con respecto a las tabulaciones, con respecto a los parámetros que digamos viendo hasta ahora, ¿no hay ninguna duda? ¿Ninguna, ninguna? Disculpe, profe. Sí. Lo que no me quedó claro a mí es cuando usted dijo hace rato que si usted escribe none, o sea, lo tiene que escribir necesariamente o para que no devuelva nada, o en la parte cuando usted dijo prim, bienvenido, no, bienvenido, y abajo al principio usted puso none, ¿verdad? Profe, si está explicando no se le escucha. Ay, Dios mío. Tengo terribles problemas con esto. Bueno, a ver, ahí. Lo que les decía era que yo les escribí none para que ustedes vean cómo se escribía, nomás que es la primera con mayúscula, pero es lo que devolvería. Suponete acá, en el return este que ustedes están viendo acá, lo voy a sacar, no lo pongo. Y Python no me va a tirar ningún error en ese caso. Entonces ustedes me dicen, bueno, pero si las funciones siempre devuelven un valor, ¿qué va a devolver en este caso? Bueno, va a devolver none, ¿sí? Si yo no le pongo en return algo, va a devolver none en ese caso, sí o sí. ¿Sí? Pero el hecho es que la función siempre va a devolver un valor, ¿sí? Yo lo mande o no lo mande, va a devolver. ¿Quedó claro? Yo se los escribí para que ustedes vean, para que ustedes lo vean nada más, none, ¿sí? ¿Queda claro más o menos ahí, chicos? Ahora sí, profe, disculpe. No, 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 hagan todas las dudas que ustedes necesiten. Bueno, entonces, ¿puedo mandar como parámetro una lista? Sí, chicos, totalmente. Python me permite a mí mandar una lista como parámetro. ¿Sí? Bueno, primero vamos a hacer, antes de pasar a la lista, vamos a suponer que además de nombre necesito la edad. Vamos a aumentar un poquito. Edad, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer yo es mandar en el orden, en este caso son parámetros posicionales, recordemos que los parámetros posicionales dependen de la posición, sí o sí. Ya vamos a ver que también podemos hacer parámetros por valor en este caso. Y le voy a poner, por ejemplo, 45. ¿Estamos? Entonces, bienvenido, el nombre, y puedo seguir acá, por ejemplo, de edad. También lo pueden hacer con la función f, ¿no? Edad. ¿Sí? Entonces ahí puedo tener varios parámetros y mostrarlos en este caso. Vamos a ver cómo queda. Bien. Bienvenido José, de edad 45. Sí, denme un segundo.
Bien, hay una cuestión muy importante y es que cuando Python, lo único que me pide a mí como condición es que la lista que yo le mande, todos los elementos sean del mismo tipo. Es lo único que me pide Python. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que puedo hacer una función que reciba una lista como parámetro. ¿Cómo sería eso? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a hacer una función. Palabra reservada def. Nombre de la función, por ejemplo, imprimir. Y recibe una lista. Vamos a poner 2 puntos. ¿Sí? Entonces, ese parámetro que va a recibir la función, yo ya sé que es una lista. Entonces, lo que tengo que hacer es, por ejemplo, quiero imprimirlos. Entonces, puedo poner for o buscar un valor, por ejemplo. For valor in lista print valor. Ya sé que puedo imprimir la lista directamente con el print, pero quiero que lo que estoy haciendo acá es recorriendo la lista. Vamos a suponer que yo les pido que la función tiene que recibir como parámetro una lista y, por ejemplo, encontrar un valor específico, que eso ya lo habíamos visto en el práctico número 3, o, por ejemplo, sumar todos los valores de la lista, ¿sí? Ya vamos a hacer otro ejemplo así, por ejemplo. Entonces, dentro de mi función yo voy a hacer una lista, dentro de mi código, perdón. Déjenme encuentro los corchetes. No pasa nada. Espérame, que no encuentro los corchetes, vamos a buscar el mapa de caracteres. Acá están. Entonces, dentro de mi lista, por ejemplo, voy a hacer Juan, Pedro, Luis. ¿Sí? Tengo una lista, como el que habíamos visto siempre. Y lo que voy a hacer es llamar a mi función que se llama imprimir. Y le paso la lista. ¿Sí? ¿Eso está permitido? Sí, perfectamente permitido en ese caso. ¿Lo ven ahí, chicos? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Ninguna? ¿Se va quedando claro? ¿Se me escucha, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se escucha? Sí. ¿Se va entendiendo o quieren que lo repita de nuevo? ¿Quieren que hagamos otro ejemplo? ¿Se va entendiendo? Los veo muy calladitos. A ese lo podría ejecutar, profe, ¿cómo quedaría? Sí, ahí está, mira. Sí, o haga otro ejemplo, profe. Sí, señor, ya hacemos más ejemplos. Ustedes díganme, si está quedando muy claro, seguimos. Si no, hacemos otro ejemplo hasta que ustedes lo entiendan, ¿sí? Pero váyanme diciendo. Ahí quedó Juan, Pedro, Luis. Entonces, a ver, hagamos una recopilación de lo que hicimos. Hicimos una función que se llama imprimir con la palabra reservada def. Así hacemos las funciones. Recibe una lista de parámetros, como parámetro recibe una lista. Entonces, yo lo que hago dentro de mi función es usar con un for, recorrer la lista y mostrar todos los valores de la lista. Y luego, bueno, fuera de la función, lo que hago es definir una pequeña lista que tiene 3 opciones y mandar a imprimir la lista con la función mía, ¿sí? Con mi función predefinida. No, podría haberlo hecho con la función print también, pero usé la función mía que se llama imprimir. Más o menos. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una lista de sueldos y lo que queremos hacer es sumar, por ejemplo, hacer la suma de todos los sueldos. Vamos a suponer. Entonces, hacemos despacito. Comienzo. Hago mi función que se va a llamar cálculo, por ejemplo, y va a recibir una lista que se va a llamar sueldos.
Bien. Dentro de mi lista lo que voy a hacer es sumar todos los elementos de la lista. Ojo, yo lo hago de una forma, ustedes lo pueden hacer de otra también, ¿sí? No es necesario. Entonces, for sueldo in sueldos, entonces la variable se llama sueldo y la lista se llama sueldos. Entonces digo, por cada sueldo in sueldos, podría haber llamado X a sueldo, pero le llamé sueldo, no hay problema. Lo que voy a hacer acá es dentro de mi función, voy a definir una variable que se va a llamar suma de sueldos, que le voy a dar el valor 0. Fíjense, estoy definiendo una variable dentro de la función. Y dentro del for, lo que voy a hacer es ir acumulando. Entonces, suma sueldos es igual a suma sueldos más sueldo, que es la que estoy leyendo en ese momento. Y de esa manera lo que voy haciendo dentro de mi función es sumando cada uno de los sueldos que están en la lista esa que está ahí. Listo, ese es mi... bueno, lo que puedo hacer acá es, primero lo vamos a imprimir y después, ¿cuándo voy a imprimir yo? Cuando termine de recorrer todos los sueldos. Entonces, el print lo pongo, fíjense, fuera del for, no dentro del for. Print, suma, sueldos. Fíjense muy bien que el print está fuera del for. Eso significa que la impresión la va a hacer cuando termine de sumar todos los sueldos, no antes. Eso significa. Entonces ahora fuera de la función, listo, ahí termina mi función. Lo que voy a hacer es definir una lista. Fíjense que la voy a llamar de otra manera, porque si ustedes se den cuenta que no necesariamente tiene que llamarse igual. La lista la voy a llamar sueldo empleados, así la voy a llamar a la lista. Esta lista va a ser igual a los sueldos de los empleados. Yo la estoy cargando como manual, pero ustedes la podrían hacer que se cargue con que la persona vaya cargando los sueldos. En el práctico podemos hacerlo así si quieren. Entonces, sueldo de empleados vamos a poner 1.000, 2.000, 45.000, 6.000, ¿sí? Son sueldos de empleado, vamos a suponer. Listo, tengo mi lista con un montón de sueldos de empleados. Lo que tengo que hacer es llamar a la función cálculo. Y lo que voy a hacer es enviarle la lista que se llama sueldo empleado. La lista se llama sueldo empleado, no importa. Cuando llega a la función que se llama cálculo, el parámetro se llama sueldos, dentro de la función se llama sueldos, y ahí hace todo el cálculo que habíamos hecho primero nosotros arriba. ¿Sí? ¿Lo ven ahí o lo explico de nuevo? No leo el chat. Sí, se entiende, profe. Bien. ¿Qué parte quiere que les explique desde la parte de la definición de la función o cuando la llamo a la función? Sí, profe, al principio, como para hacer un repaso. Bien. Entonces, ¿el objetivo cuál era? Hacer una función, por ejemplo, vamos a suponer que es un práctico, yo les digo, realicen una función que reciba una lista que sean los sueldos de empleados. ¿Sí? Y la función se tiene que encargar de sumar todos los sueldos de esos empleados, de esa lista. Eso tiene que hacer la función. Entonces, yo defino mi función que se llama cálculo y digo que va a recibir una lista que se llama sueldos. El nombre que ustedes le pongan al parámetro no importa. Sí importa en realidad, pero no tiene nada que ver cuando yo la llamo a la función. Entonces digo, bueno, sueldos es una lista. Abajo hago una variable que se llama suma sueldos y la pongo en 0 porque va a ser el acumulador que va a ir acumulando cada una de los sueldos de la lista. Y luego comienzo un for. For sueldo, insueldos, que es la lista que yo recibo. Esta se llama sueldos, pero le podría haber llamado for X en sueldos y está bien, no hay problema. For sueldo, insueldos, lo que hago es la suma de sueldos, suma sueldos es igual a suma sueldos, que vale 0, más sueldo. Y ahí se va a empezar a ir acumulando, ese for va a ir recorriendo cada uno de los elementos de la lista y los va a ir sumando en ese acumulador que se llama
suma sueldos. Luego salgo del for, ¿cómo hago para salir? Bueno, salgo de la tabulación del for. Y luego cuando termino de sumar todo, imprimo suma sueldos, que es el acumulador donde yo voy acumulando. ¿Sí? Termino mi función, listo, me olvido de todo y comienzo mi programa ahora. Mi programa tiene ahora una lista, que es una lista de sueldos, números, 1000, 2000, 5000, 6000, puedo seguir haciendo números ahí. Y después que tengo mi lista llena de sueldos, lo que hago es llamar a la función cálculo y le mando como parámetro la lista sueldo de empleados. Y puedo hacer otra lista más, otros empleados, por ejemplo, otro sueldo. Vamos a suponer que los de arriba eran los sueldos de una empresa y los de abajo de otra empresa. ¿Sí? Estos son otros sueldos. Listo, tengo otra lista. Puedo volver a llamar a la función cálculo, pero en lugar de mandarle sueldo a empleado, le mando otros sueldos. ¿Sí? Es decir, lo que quiero que ustedes vean es que no importa el nombre de la variable, cómo se llame dentro del programa. Lo que importa es que sea del mismo tipo. Yo dije arriba que la función cálculo va a recibir una variable sueldos, que es una lista. Yo dije eso, entonces le tengo que mandar una lista. Sí o sí. ¿Estamos? Fíjense que la primera vez llamé a la función cálculo y le mandé sueldo a empleados. Y la segunda vez llamé a la función cálculo y le mandé otros sueldos. ¿Sí? Le estoy mandando otra variable y también los va a sumar, obviamente, en ese caso. ¿Sí? Preguntas, dudas, pregunten ahora lo que quieran, chicos, no hay ningún problema con eso. Fíjense que la primera vez, en este caso, me mostró la suma de los sueldos de la primera lista, 54.000, y abajo me mostró la suma de todos los elementos de la segunda lista, 85.600. ¿Estamos? Profe, ¿podría Sí, explicar señor. cómo sería en caso que otra persona agregue los valores de los sueldos? Bien, bien, ¿Cómo sería? perfecto. ¿Cómo sería en el caso de que otra persona agregue los valores? Eso, sin hacerla yo a la lista. Bueno, ¿qué hago? Ya tengo mi función arriba, la dejo tranquila, no me importa. Hago una variable que se llama sueldo de empleado, que es una lista, y la hago que sea una lista vacía, obviamente. ¿Sí? La lista está vacía. Ahora le digo, por ejemplo, nuevo sueldo, es igual a input, ingrese un sueldo. ¿Sí? Le digo a la persona que me ingrese un sueldo. Como ya sabemos, la función input, fíjense que tenemos otra función, la input, siempre me devuelve un valor que es una cadena de caracteres. Por más que me hayan ingresado números, input me va a devolver una cadena de caracteres. Entonces, ¿cómo hago para pasarlo a número? Para que se pueda sumar después, voy a usar la función int, que lo que va a hacer es transformarme lo que venga del teclado, que es una cadena de caracteres, la va a transformar a número, y lo va a guardar en la variable nuevo sueldo. Una vez que tengo el nuevo sueldo, pongo sueldo empleados, que es mi variable, donde tengo los sueldos de los empleados, punto append, nuevo sueldo. ¿Sí? Lo que estoy haciendo ahí es agregando el nuevo sueldo a la lista. Pero ¿cuál es el problema? Estoy agregando uno solo ahí. Y vamos a suponer que yo quiero agregar muchos, vamos a suponer que quiero agregar 10 sueldos. ¿Cómo tendría que hacer en ese caso? Hasta ahí vamos bien, hasta ahí lo que estoy haciendo es agregando un solo sueldo a mi lista de sueldos. ¿Queda claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? No, profe, ninguna duda. Seguro, chicos, ¿no? Bueno. Vamos a suponer que quiero agregar 10 sueldos en ese caso. Entonces tengo que repetir este código de pedir nuevo sueldo y hacer un append, lo tengo que hacer 10 veces, vamos a suponer. Entonces pongo for, qué sé yo, usamos la función change, ¿se acuerdan?
en un rango de 10, lo que hace esto es iterar el for 10 veces. Eso es lo que hace ese for, ¿sí? Con la función range. Obviamente, estas dos líneas tienen que estar dentro del for, entonces le tengo que poner la tabulación para que estén dentro del for. Entonces, repasemos. Creo la lista que se llama sueldo de empleados. Está vacía la lista. Después hago un for, y se va a iterar 10 veces, y lo que hago es, pido un sueldo, agrego el sueldo a la lista. Pido sueldo, agrego sueldo a la lista, y esto lo va a repetir 10 veces. Una vez que tengo los 10 sueldos, salgo del for, porque ya terminé de llenar mi lista con 10 sueldos, y llamo a la función cálculo y le mando sueldo empleados. Eso responde la duda, no sé quién me preguntó, eso responde tu duda, ¿cómo sería para agregar los elementos a la lista? ¿Eso sería? No sé quién me preguntó. Sí, profe, yo ¿Sí? le pregunto. Sí, sí. Gracias. Déjeme probar esto y vamos a ir agregando. Mientras tanto, mientras yo pruebo, vayan pensando qué preguntas hacerme, ¿sí? Estoy acá para que me pregunten todos los... Después van a estar ustedes solitos. Fíjense que ahora me está pidiendo que ingrese un sueldo. Bueno, ahí me lo va a hacer 10 veces, obviamente. No, tengo el teclado. Voy a ingresar 10 sueldos en este caso. Ahí está. Cuando terminé de ingresar los 10 sueldos, abajo me tiró la suma de todo lo que yo ingresé arriba, ¿sí? A ver, me ponen más grandecito, a ver si lo pueden ver. Me pidió, bueno, obviamente el formato lo van viendo ustedes, algo más bonito, ¿no? Me va pidiendo 10 sueldos y cuando termina me muestra la suma de todos los sueldos que yo había ingresado, en este caso. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo haría, con este mismo ejemplo que estamos viendo, cómo haría, por ejemplo, para que yo no quiero que la función, yo quiero que me diga si la suma de todos los sueldos es mayor a 10.000, porque solamente tengo 10.000 pesos para pagar los sueldos, tengo 10.000 pesos nomás. Entonces quiero saber si la suma es mayor a 10.000, voy a poder pagar los sueldos, y si no, no la voy a poder pagar, ¿sí? Entonces yo no quiero que la función cálculo me imprima nada, yo quiero que me devuelva la suma de los sueldos. En ese caso, entonces, lo que voy a usar en lugar de un print acá es un return. Hasta ahora yo no estaba usando el return, por lo tanto la función cálculo estaba devolviendo none. No importa porque no la estaba usando. Ahora, return, suma sueldo, lo que va a hacer ahora es sumarme todos los sueldos que yo de la lista, pero devolverme el valor. Entonces, ahora cuando llamo a la función cálculo, lo que voy a hacer es ponerle acá, por ejemplo, suma calculada es igual a cálculo. Entonces ahí en esa variable que se llama suma calculada, lo que va a hacer es traerme toda la suma de todos los sueldos de arriba. Eso es lo que va a hacer suma calculada. Y ahora yo dije, bueno, si la suma de todos los sueldos supera los 10.000 pesos, no voy a poder pagar. Entonces ahí puedo poner if suma calculada es menor a 10.000, print, se pagarán los sueldos. Else, print, no se pagarán los sueldos. ¿Lo ven ahí, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Quedó claro o quieren que lo explique de nuevo? Ustedes díganme. Sí, profe, yo tengo una. Dígame. Con respecto, vio lo anterior que sí o sí necesitábamos agregar los 10 sueldos. En caso de que yo no quiera agregar los 10 sueldos y solamente tenga 5, pero el rango sea de 10, Bueno. ¿cómo podría Este ser es un eso? ejemplo nada más de un for.
En este caso ya vamos a hacer otro ejemplo con un while. En el while diría, ¿quiere agregar otro sueldo? Presione S o N. Presiono la S y agrego otro y otro. Cuando ya no quiero agregar más sueldo, presiono la N, ¿me entendés? Sí, profe. No, ese sería otro ejemplo ya. No, en este ejemplo puse un ejemplo para decir, voy a agregar 10 sueldos nada más en ese caso. Bien, bien. Con el tema del return quedó claro que en esta función, en este caso, yo estoy devolviendo la suma de los sueldos, ¿sí? Y lo que estoy haciendo es, ese valor lo estoy usando dentro de mi función principal, por así decirlo, en una variable que se llama suma calculada, y luego hago algo con esa suma calculada, por ejemplo, mostrar un mensaje. ¿Eso quedó claro? ¿Sí? No, ¿Mónica? profe. No, yo no. Voy a cambiar el 10 por un 3, porque si no se me hace largo el ejemplo. En el return me quedé yo ahí donde me genera duda. Sí, decime qué duda, a ver. ¿Qué es lo que hace cuando, porque usted dijo que el return es, o sea, retorna, ¿verdad? Pero Sí. es como que quedaría acumulado, digamos, lo que, y queda ahí no sé dónde queda guardado, nada. No, fíjate que, a ver, veamos esto. Yo tengo vamos a mi función principal, ¿sí? Yo lo que hago ahí es, pido 3 sueldos, en este ejemplo pido 3 sueldos nada más. Vamos a suponer que yo ingreso un 500 y un 600, ¿sí? La suma da 1600. Listo. Yo le mando, cuando llamo a la función cálculo, yo le mando la lista, hace el for y me va sumando 500 más 500, 1000 más 600, 1600. Sale del for, Sí. salta de ese for, y recién ahí dice, devolver suma sueldo, devuelve el 1600, no queda guardado, lo devuelve. ¿A quién lo devuelve? ¿A quién lo llamó? En este caso, a suma calculada, acá. Entonces, en suma calculada va a quedar un 1600. ¿Cuándo? Cuando vuelva de cálculo. Y ahí sí yo hago, si suma calculada es menor a 10.000, se pagan los sueldos, y si no, no se pagarán. No sé si eso responde tu duda. ¿Era eso? Sí, es a dónde, qué hacía con la plata esa que sumaba. La devuelve, ¿y dónde queda guardada? En este caso, fíjate quién la llamó. Acá la llamé a cálculo, y lo igualé a suma Ah, calculada. bien, Entonces, sí, ahora sí. el valor va a quedar ahí en suma calculada. Si yo no hubiera, porque puedo haberlo no hecho, nadie me obliga a tomar el valor. Si yo no hubiera tomado el valor, mira, si yo hubiera hecho esto, ahí se pierde, ese return se pierde en la nada, porque nadie lo toma, ¿me entendés? Tampoco funcionaría porque me faltaría el valor, pero si yo no lo tomo, no pasa nada en realidad. Pero en este caso yo lo necesito para poder ver si voy a poder o no pagar los sueldos. Claro, exacto, Entonces sí. pongo suma calculada es igual a cálculo y después hago todo lo demás. ¿Lo ven ahí? Yo les voy a, Sí, sí, ahora obviamente, sí. después de la evaluación del martes, les voy a mandar un práctico con bastante complicaciones ya, ¿sí? Donde van a tener que definir varias funciones en ese caso. Es más, puedo definir varias funciones y de hecho llamar a una función dentro de otra función. También puedo hacer eso, chicos, no hay ningún problema, ¿sí? Puedo definir todas las funciones que yo quiera y ya vamos a ver más adelante, porque no los quiero tampoco complicar ahora, que podemos hacer pequeñas librerías nuestras con nuestras propias funciones y después irlas directamente invocando desde otro archivo directamente. Pero por ahora no los quiero complicar mucho más que eso. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Quieren que haga un pequeño repaso? ¿Sigo avanzando? Ustedes díganme. Avance. Hola, Sí, chicos, profe, ¿me escuchan avance. ahí? Sí, sí. ¿Vamos bien hasta ahí? Por mí sí, no sé por los demás. A ver, Sí, profe. chicos, a ver. ¿Están todos presentes? ¿Están todos ahí o no están haciendo nada? Responden 2 o 3 nomás. A ver, vamos a ver el chat. Voy a Repita, consultar. profe. ¿Cómo? ¿Cómo me decía? A ver, no escuché. Que si A puede hacer ver, un déjenme repaso. ver el chat. Sí, señor, ya nomás. Ustedes pídanme, chicos, sí, con confianza, yo no tengo problemas. A ver.
Matías estás, Gadiel está, Diego, Nicolás, Lucas, bien, me gusta que estén, por lo menos están contestando, sí, ya es una, ya es un avance por lo menos. Bien. Ignacio, Santiago, bien. Bien, chicos. La Sí, idea es que profe. aprovechen. Sí, díganme. Bien, volvemos entonces. Somos tímidos, no tienen nada de tímidos ustedes, son vagos, son tremendos. Ahí está. Son vagos pero muy inteligentes. Me di cuenta de eso el otro día también en la clase, los chicos del día martes y los del día jueves. La verdad que hicieron cosas muy lindas, yo los estuve viendo y resuelven muy bien los ejercicios. Lo que pasa es que por ahí se ponen con una otra materia y no me hacen los prácticos, pero una vez que se sentaron a hacerlo, los he visto y realmente trabajan muy bien, chicos, así que aprovechen esa capacidad que tienen para tener al máximo esto. Bien, repasito rápido para los que pidieron. A ver, déjenme hacer un poco de preguntas y me van diciendo, ¿sí? Pero traten de responder la mayoría. La palabra reservada def, ¿para qué sirve? Para definir una función. ¿Puedo usar def como nombre de variable? No, No. no puedes reservar. No, porque ya está. Bien. ¿Cuántos parámetros puedo tener en una función? Nada o muchos. Bien. Pregunta de parcial, si yo les digo, ¿puedo tener una función con 0 parámetros? Sí, señor. Sí. Puedo tener, no hay ningún problema con eso. Bien, ¿cuántos valores devuelve una función? Siempre devuelve una función, un resultado. Siempre devuelve 1 y solo 1. ¿No devuelve 2? ¿Siempre devuelve 1? A ver, pregunta de parcial. ¿Puede una función devolver 0 valores? ¿Qué les parece? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. No. Recuerden, la función siempre devuelve un valor y solo un valor, ¿sí? Pero uno, siempre. Y ustedes me digan, bueno, pero yo hice una función y no le puse return. No importa. Si ustedes no le ponen el return, Python hace que la función devuelva none. Eso me tienen que responder ustedes en el parcial. Si yo no Claro. uso el return dentro de una función, la función va a devolver none. Si yo uso el return, va a devolver el valor que yo le puse en return, ¿estamos? Pero siempre una función va a devolver un valor y solo un valor, no va a devolver 2 o 3 en este caso, ¿sí? Entonces tienen que tener en cuenta ustedes, la función siempre, pero siempre, siempre devuelve, aunque ustedes no hayan usado el return, ¿sí? Otra pregunta, ¿puedo enviar como parámetro una lista a una función? ¿Se puede hacer eso? Sí. Sí. Sí, Sí. profe. No los noto seguros de lo que dicen. Me responden, pero como diciendo, no estoy seguro. ¿Están seguros o no están seguros? ¿Puedo enviar una lista? ¿Puedo trabajar con una lista como parámetro? Sí, profe. Bien. Están en condiciones de hacer un práctico, entonces, con lo que estamos viendo. Les puedo dar, por ejemplo, un práctico ya donde, por ejemplo, ya trabajemos con listas. Y, por ejemplo, ya ustedes hagan la lista con valores ingresados del usuario y puedan llamar a una o más funciones, ¿sí? Hay muchas funciones que ya están predefinidas por Python. Por ejemplo, si yo tengo una lista de números, de una lista, y quiero seleccionar el más chiquito, hay una función en Python que se llama min, ¿estamos? Pero me gustaría que ustedes la puedan hacer también, ¿por qué no? Manualmente hacen su propia función que lo que hace es recorrer la lista y tratar de encontrar el elemento más chiquito. Me encantaría, eso lo vamos a hacer también. Pero también existe la función min que me lo hace. ¿Estamos?
Pero podemos ir probando todo, ¿no? No hay problema con eso. También hay una función que se llama max, y lo que hace es encontrarme el máximo dentro de unos elementos, siempre y cuando sean números, ¿no? Obviamente. A ver, ¿qué otro ejemplo les puedo dar? Sí. En este caso, en realidad, vos lo podés modificar, salvo que vos lo bloquees. Ya vamos a ver cómo bloquear pues, por ejemplo, vos querés pasar un parámetro que no querés, también lo podés bloquear. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? En ese caso. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo ya para cerrar, donde yo voy a recibir dos listas, y lo que voy a hacer es tratar, por ejemplo, de ver si los elementos de la lista 1 están en los elementos de la lista 2, por ejemplo, ¿sí? Voy a recibir dos listas en este caso. Entonces, vamos a hacer despacito, ustedes me van diciendo. Si me equivoco en algo, me dicen. Recibo una lista, una función que se va a llamar comparar, y va a recibir lista 1 y lista 2. Comienza mi función. Lo que tengo que hacer es ir recorriendo la lista 1 y ver si cada elemento de la lista 1 está en la 2. Entonces puedo hacer, por ejemplo, for valor in lista 1, porque es la que quiero recorrer. Y comienzo. If valor in lista 2, print el valor sí está. Bueno, el mensajito lo definen ustedes, ¿no? Recuerden que eso ya es bueno. ¿Sí? Else, dos puntos. Print. Lo pueden hacer de otra manera ustedes también, ¿no? El valor. Yo propongo una. En la clase generalmente hacemos otra. En la clase práctica. Pero también lo pueden hacer de otra manera. Nadie está obligado a hacerlo de la forma que yo lo propongo, ¿no? Bien, entonces, lo que hago es recibir dos listas. Y lo que hago es recorrer la primera lista, que se llama lista 1, con un for, y preguntar si ese valor que estoy en ese momento comparando está en la lista 2. Si está el valor, está, lo muestro por pantalla, y si no, no está. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora, listo, salgo de mi función, voy a mi parte principal del programa, tengo que hacer la lista. Vamos a suponer aspirantes. Déjenme. Aspirantes va a ser igual. El teclado está tremendo hoy. Le voy a poner, vamos a poner Ana, Juan. Tengo dos aspirantes nomás. Y los inscriptos van a ser igual. Y ahí sí lo pongo por ese yo. Joaquín. Luis. Le voy a poner a Ana. Le voy a poner otro. Matías. Son los inscriptos, son los aspirantes. Entonces yo quiero comparar si alguno de los aspirantes ya está en la lista de inscriptos. Entonces lo que voy a hacer es llamar a la función comparar
y le voy a pasar aspirantes, porque es la lista que voy a comparar, y la otra la inscritos. Si no me... ¿Se entiende lo que dice, chicos? Tengo dos listas, una lista de aspirantes y una de inscritos. Y la función comparar lo que hace es ver qué elemento de la lista 1 está en la lista 2. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? No, si no me equivoco. El valor Ana sí está y el valor Juan no está, me dice, no sé si lo pueden ver ahí, me dice, el valor Ana sí está y el valor Juan no está. Fíjese que es una función muy general que yo la podría hacer, por ejemplo, para cualquier cosa, para que yo necesite más adelante. Uno generalmente hace funciones y las va guardando. Entonces después cuando yo la necesito las uso, las ya invoco y las uso directamente, ¿sí? Bien. Profe, creo que se le cortó el audio. No se lo escucha. Chicos, ¿están ahí todavía? Se cortó. Bueno, no sé si se terminó la hora o se cortó. Bueno, chicos, recuerden entonces, mañana tenemos evaluación parcial, ¿sí? Y los chicos del día martes la van a tener el día martes. Y la semana que viene va a estar el práctico número 4, que es todo sobre funciones, y obviamente va a ir incluyendo lo que vimos para atrás, ¿sí? Va a incluir listas y todo lo que vimos para atrás, ya todo se va acoplando y se va uniendo. Y una vez que terminemos el práctico 4, vamos a empezar con todo lo que sea programación orientada a objetos, así que traten de ponerse al día los que todavía están con algunas dudas con estos temas, porque estos temas tienen que estar muy claros para cuando lleguemos a la programación orientada a objetos. Sí, chicos, los veo mañana entonces. Chao, profe. Chao, chao. No, profe, nos vemos. No, profe. Tenga una buena noche. Hasta luego, profe. Nos vemos, profe. Nos vemos.